Hoy traemos al canal un vídeo un poco fuera de lo habitual, y es que en este verbatim de aspecto mohoso tengo el que fue mi primera compilación de juegos con emulador, en este caso de Neo Geo. Hablamos de NeoRage X, un emulador que acaba de cumplir 25 tacos. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es este NeoRage X, qué traía, qué incorporaba, cómo funcionaba y qué nos trajo al mundo de la emulación. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, comencemos por el principio. De otra manera, como que no. He mencionado en la intro que este fue mi primer gran emulador, aunque hay que puntualizar. Mi primera experiencia con esto de los emuladores fue con ZSNES, del cual, llegado el momento, por supuesto, hablaremos en otro vídeo. Lo que sí es cierto es que con este NeoRage X fue la primera vez que tenía una compilación de juegos junto con su correspondiente emulador en un solo CD. ¿Cuál es el origen de este NeoRage X? Pues vamos al lío. El primer emulador de Neo Geo fue NeoGecko, un emulador lanzado en junio de 1998 que emulaba el juego NAM 1975, pero por desgracia su desarrollo se suspendió por las amenazas legales por parte de SNK Corporation. Esto suena como un caso un poco más actual, ¿nos parece? En fin, que habiéndose ido este NeoGecko a la mierda, Anders Nilsson y Jane Corpela dieron a conocer un nuevo emulador, el que sería predecesor de NeoRage X, llamado NeoRage. El nombre de este emulador venía del acrónimo Neo Geo Real Arcade Game Emulator. Hostias, qué pedazo de inglés. O traducido al cristiano, emulador real de juegos arcade Neo Geo. El problema que tenía emular Neo Geo por entonces era similar al que han tenido el emulador Yuzu y Switch hoy día. La vida es un ciclo continuo, ¿no creéis? Y es que Neo Geo por aquellos años estaba aún en producción y comercialización. Y esto pues era toda una faena, por no decir una putada, para la compañía. Aún así, el proyecto siguió adelante con gente dampeando cartuchos de Neo Geo como si no hubiera un mañana. Y el proyecto NeoRage evolucionó y fue bautizado como NeoRage X, viniendo la X no debido a que tuviera algún tipo de gen mutante, sino debido simplemente a que era la versión de DirectX de NeoRage. El proyecto siguió su desarrollo hasta su última actualización oficial, la versión 0.6b, la cual fue lanzada el 17 de junio de 1999. Y digo oficial porque a partir de aquí, aunque el desarrollo oficial se detuvo y su funcionamiento no iba más allá de Windows 98, hay muchas versiones realizadas por fans, algunas de ellas bastante recientes, en las que pueden ejecutarse prácticamente todos los títulos de esta consola plataforma en prácticamente todos los sistemas operativos de Microsoft. Sus requisitos eran mínimos, pudiendo correr a 60 frames por segundo en un Pentium 200 MMX con tan solo 32 MB de memoria RAM. Como gran aporte al mundo de la emulación, cabe destacar que este NeoRage X sirvió de base para otros emuladores de Neo Geo como Nebula o Kawax, que seguro que os suenan a más de uno. ¿Cómo funcionaba NeoRage X? Pues el funcionamiento de este emulador era, y es, súper intuitivo y sencillo. Era una aplicación de Windows con una interfaz gráfico muy atractivo, con la lista completa de ROMs a la izquierda, un pequeño snapshot o captura y con las opciones a la derecha. Opciones que, por cierto, son las justas y necesarias, sin complicarnos demasiado la vida. Para su época tenía algunas características bastante top, como eran la posibilidad de cargar archivos comprimidos .zip con el consiguiente ahorro de disco duro. Esto ahora es algo habitual, pero era todo un puntazo a finales de los 90. También tenía búsqueda automática de ROMs, simplemente indicando la carpeta donde estaban almacenados el emulador buscaba y marcaba en blanco las que había podido localizar. Las ROMs que no localizaba se quedaban en gris. Incorporaba un registro de puntuaciones máximas, implementaba detección de teclado y joysticks compatibles desde Windows 95-98 y una batería de opciones gráficas más que decente, como profundidad de color, píxeles, interpolación gráfica, scanlines, etc. Ah, y por supuesto también tenía opciones de sonido, ajuste de volumen, bitrate, frecuencia y el típico ajuste de mono o estéreo. Aquí hay que puntualizar un pero, y es que por aquellos años 90 no existían las pantallas panorámicas, o al menos no se comercializaban de manera extendida. Por lo tanto, en las opciones gráficas no tenemos opciones de elegir relación de aspecto 4 tercios o 16 novenos, por lo que si ejecutamos NeoRage X a día de hoy, tendremos que aguantarnos con un aspecto stretch o estirado.
Estamos sin duda ante un grande que abrió camino en la emulación de Neo Geo, con un salto importante en cuanto a facilidad de manejo y que incluía un puñado de opciones más que decente. Sí, ahora estamos todo invadidos con RetroArch y los grandes front-ends de emulación como Batocera, Retrobat o Recalbox, pero hay que resaltar el valor que tiene este emulador, el cual fue piedra angular en el desarrollo de los emuladores que luego vendrían para Neo Geo. Respetos máximos ante este dinosaurio de la emulación que cumple 25 añazos y que personalmente menudos viciacos me ha proporcionado. Espero que este vídeo, algo fuera de lo habitual, te haya sido de utilidad. Si es así, deja tu me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!